Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso sobre emergencias y desastres por la gentil invitación que me permite hablarles sobre un tema siempre de actualidad como es la crisis tiroidea. La crisis tiroidea, también conocida como crisis tirotóxica o tormenta o tempestad tiroidea, es una emergencia médica, afortunadamente poco frecuente en la práctica diaria, en una emergencia. Y digo afortunadamente porque la mortalidad por crisis tiroidea todavía sigue siendo importante, ¿no? A pesar de los grandes avances que se han logrado en la actualidad en cuanto a la comprensión de su etiopatogenia, su fisiopatología, y a pesar del gran arsenal de fármacos con que contamos en la actualidad para el manejo de esta emergencia, como vamos a ver, la mortalidad, como repito, sigue siendo importante. De allí la importancia de saber reconocer precozmente la emergencia para actuar correctamente. La crisis tiroidea fue descrita por primera vez en 1928, hace unos 89 años. Y se suele definir como una acentuación o exageración del cuadro clínico del hipertiroidismo no complicado. Bueno, yo suelo considerar a la crisis tirotóxica como una exageración de otra exageración, porque el cuadro clínico del hipertiroidismo no complicado, que todos conocemos, ¿no? El más conocido es el de Graves-Basedow o ovocio difuso tóxico, ocurre por exceso pues, de las hormonas tiroideas y también por mayor actividad del simpático. Entonces, no hay consenso en la actualidad entre los diferentes autores en cómo definir a la crisis tiroidea. Acá vamos a ver algunos, como esa que está acá. Definición: acentuación o exageración del cuadro clínico del hipertiroidismo a tal punto que pone en peligro la vida del paciente. ¿En qué momento la vida del paciente está en peligro? Bueno, esto es algo que está en relación con la experiencia del clínico que está atendiendo, ¿no? Aunque también hay algunos aspectos, algunos parámetros que se pueden tener en cuenta para dilucidar que efectivamente la vida del paciente está en peligro, como vamos a ver. Exageración del cuadro clínico habitual del hipertiroidismo aunado a temperatura superior a 39.5 grados centígrados y frecuencia cardíaca mayor de 40. Acá tampoco hay consenso, cada autor tiene prácticamente su propia definición, ¿no? Unos consideran una frecuencia cardíaca por encima de 140, otros por encima de 120, en fin. La temperatura igual, unos consideran una temperatura de 39.5, otros 38.5, en fin. Entonces, incluso otros hasta consideran febrícula. Entonces la conclusión debe ser esa, ¿no? No esperar que el paciente tenga pues, este tipo de frecuencia cardíaca o de temperatura para considerarlo como crisis tirotóxica. Estos pacientes necesariamente tienen que ser hospitalizados y, si es posible, ser manejados en UCI, ¿no? O por lo menos en intermedios. Aquí suelo contar así brevemente una anécdota que ocurrió hace muchos años en el hospital regional. En cierta oportunidad llegó un paciente con hipertiroidismo de la variedad ovocio difuso tóxico, o sea, Graves-Basedow. Llegó a la emergencia y tenía todo el cuadro clínico del hipertiroidismo, o sea, la tirada de Mercer-Burger, que todos conocemos, y encima tenía fiebre. El interno que atendió a ese paciente le indicó a la enfermera que le colocara un metamizol intramuscular y le dijo al paciente que era suficiente, que podía retirarse a su casa y que al día siguiente volviera por consultorio externo y que me buscara a mí, ¿no? Mañana lo busca el doctor Rodríguez, así le dijo. Por supuesto que al día siguiente no regresó el paciente. Los que vinieron a buscarme fueron sus familiares, con un certificado de defunción en blanco para que yo lo llene. Si este paciente se había muerto en su casa, ¿no? Cosa que no debió ocurrir. Van a ver ustedes que si uno aplica correctamente todo el esquema, todo el algoritmo que actualmente se utiliza, ese paciente no debió morir. Entonces, este aspecto anecdótico siempre digamos, lo cuento porque al final de cuentas, de todas las clases, de todas las charlas, lo que siempre queda es el aspecto anecdótico, ¿no? No tanto así la teoría en sí. Bueno, como ustedes ven acá, crisis tirotóxica, tormenta es la misma cosa. Siguiente. Siguiente. Acá está. La crisis tirotóxica ocurre a partir de un cuadro de hipertiroidismo.
Si consideramos que el cuadro clínico del hipertiroidismo más frecuente corresponde al bocio difuso tóxico o enfermedad de Graves-Basedow, porque el 80% de los hipertiroidismos se producen por bocio difuso tóxico, el 80%. Un 10% ocurren por las variedades nodulares del hipertiroidismo, ¿no? El adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Y el otro 10% es por todos los tejidos, incluso hasta extratiroideos, que también pueden producir hipertiroidismo, por una hiperfunción de la tirotrofina, por un teratoma ovárico, una gestante con mola dietiforme o coriocarcinoma. En todos ellos se puede producir un cuadro clínico del hipertiroidismo y cualquiera de ellos puede evolucionar hasta una crisis tirotóxica. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, una gestante que llega a la consulta con un cuadro clínico de hipertiroidismo, está bien pensar en la patología más frecuente, ¿no? En un bocio difuso tóxico, pero también hay que considerar en el diagnóstico diferencial una mola dietiforme o un coriocarcinoma. Recuerden que la placenta produce una proteína de estructura química y acciones muy similares a la tirotrofina hipofisiaria y puede perfectamente reproducir el cuadro clínico de hipertiroidismo y puede evolucionar hasta crisis tirotóxica. Como ven, todas esas patologías, patología de hipófisis, un adenoma basófilo que produce tirotrofina en gran cantidad, también puede producir hipertiroidismo. Claro que son cuadros raros, pero hay que tenerlos presentes. Siguiente. Ahí tenemos otras patologías, no vamos a entrar en detalles en qué consiste cada patología, pero solamente lo que quiero hacer notar es de que la crisis tirotóxica puede ocurrir a partir de cualquiera de estos cuadros de hipertiroidismo. Siguiente. La famosa triada de Mercer-Burger, que incluye exoftalmos, bocio difuso y cuadro clínico de hipertiroidismo, caracterizan perfectamente a la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, el cuadro clínico, que a su vez se deriva de un exceso de hormonas tiroideas que incrementan el catabolismo proteico. Eso es lo que explica en estos pacientes, pues, la pérdida de peso, la gran debilidad muscular, ¿no? la destrucción de las uñas, en fin, la caída del cabello, o sea, todas las manifestaciones derivadas por el exceso del catabolismo proteico. Pero también otro grupo de manifestaciones ocurre por el incremento de la actividad del simpático. Hay que recordar que una de las tantas acciones que cumplen las hormonas tiroideas es la de potenciar al simpático, ¿no? A través de sus mediadores químicos, que son las catecolaminas. Entonces, por ese motivo, estas pacientes tienen mucho nerviosismo, taquicardia, taquisfignia, sudoración profusa, ¿no? Intolerancia al calor, o sea, manifestaciones derivadas del simpático exacerbado. Entonces, ese cuadro clínico, ¿no? Que ocurre tanto por el exceso de las hormonas tiroideas e incremento del catabolismo proteico y, por otro lado, mayor actividad del simpático aunado a bocio difuso más exoftalmos o proptosis ocular. Entonces estamos frente a una enfermedad de Graves-Basedow, que solemos decir, como solemos decir, Graves-Basedow de libro, ¿no? Entonces, pero recuerden, no necesariamente tienen ustedes que ver un paciente con hipertiroidismo con la triada de Mercer-Burger para pensar que son los únicos que pueden evolucionar hasta crisis tirotóxica. Cualquier situación que produzca hipertiroidismo, incluso una gestante con mola dietiforme o coriocarcinoma, puede evolucionar a crisis tirotóxica. Siguiente. Bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, las principales manifestaciones que ocurren por exceso de las hormonas tiroideas e incremento del catabolismo proteico, por mayor actividad del simpático, que está potenciado en este caso, y también hay de causas desconocidas, ¿no? El bocio en realidad todavía no se conoce exactamente por qué ocurre, y la oftalmopatía. La oftalmopatía sí en parte se conoce, ¿no? La mirada fija que tienen estos pacientes y la epífora, el lagrimeo constante, se explican por mayor actividad del simpático, pero en general no se conoce también la parálisis de los músculos oculomotores, la proptosis ocular, eso es lo que no se conoce todavía en la actualidad. Siguiente. La paciente típica que llega a la emergencia con una crisis tirotóxica es una mujer joven, en la década de los 20 años o década de los 30 años, ¿no? Esa es la paciente típica. Aunque el padecimiento puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Desde la etapa neonatal hasta la tercera edad puede ocurrir hipertiroidismo. Pero como el hipertiroidismo, al igual que el hipotiroidismo, también es mucho más frecuente en el sexo femenino. El hipotiroidismo todavía es más frecuente, ¿no? Recuerden que en el hipotiroidismo, en las mujeres, el hipotiroidismo es de 7 a 8 con respecto al hombre, ¿no? La relación es de 7 u 8
a 1. En este caso es 4 a 1, también es mucho más frecuente. Entonces, una paciente que ustedes le ven así con los oftalmos, bocio difuso, más cuadro clínico de hipertiroidismo, llega a la emergencia con fiebre o febrícula, bueno, es un signo de alerta realmente. Esos pacientes no deben ser enviados a su casa, deben ser hospitalizados, si es posible en UCI o en intermedios, y ser manejados ahí. Solo así se puede garantizar, digamos, la vida de ese paciente, ¿no? Porque de lo contrario, en cualquier rato puede ocurrir un desenlace fatal, ¿no? Por arritmias cardíacas, una falla hepatocelular, en fin, o compromiso del sistema nervioso. Estos pacientes pueden ser conducidos a emergencia convulsionando, ¿no? Entonces, esos son justamente los signos de alarma, ¿no? Que ponen en peligro la vida del paciente. Y todo comienza ¿con qué? Con elevación de la temperatura. Siguiente. Mujer joven con exoftalmos, bocio y cuadro clínico. No hay nada que hacer, es un caso de Grace Bassett, o de libro, como solemos decir. Si estas pacientes llegan a la emergencia con el cuadro clínico que acabamos de mencionar y encima fiebre o febrícula, debe ser hospitalizada. No se le envía a su casa con un metamizol, debe ser hospitalizada y aplicarles el tratamiento que vamos a describir ahora. Siguiente. Otro paciente que hemos visto en el hospital regional, igual, joven, con la tirada de Mercer-Burger. Siguiente. El padecimiento puede ocurrir a cualquier edad, como les digo, puede ocurrir incluso en la tercera edad o desde la etapa neonatal, ¿no? O sea, pero la paciente típica, clásica, ¿no? la más frecuente, es una mujer joven en la década de los 20 y 30 años. Siguiente. También paciente que comenzamos a verla en el hospital regional, luego la he visto también en la clínica Estal, en fin. Tiene toda la tirada de Mercer-Burger. Suelo, en cada clase, bueno, de endocrinología y todos los que han llevado conmigo saben, yo suelo presentarles casos clínicos hasta el cansancio, ¿no? Para que ustedes puedan identificar el padecimiento así por simple ictoscopía, ¿no? Como solemos decir, al ojo, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, más que manejar, a veces yo comprendo no es posible manejar todos los casos porque ustedes salen de la universidad no como especialistas, sino como médicos generales, y yo no aspiro pues, a que ustedes manejen estos casos como si fueran especialistas, pero sí deben saber reconocer el padecimiento, ¿no? Deben saber sospechar, deben saber solicitar los estudios preliminares, deben saber orientar a sus pacientes y finalmente deben saber, ¿no?, derivar correctamente a esos pacientes, a qué especialidad corresponde. Siguiente. Bueno, acá no se nota bien, pero es el análisis de esta paciente en donde están pues muy elevados las hormonas tiroideas, el T4, el T3 y más bien el TSH está disminuido. Ese es el laboratorio típico, clásico de esas pacientes, ¿no? Hay una gran hipertiroxinemia. Siguiente. Otro caso que la recuerdo mucho, una paciente pues con un hipertiroidismo muy fuerte, muy refractario al tratamiento. Utilizábamos dosis máximas de fármacos antitiroideos y no respondía, ¿no? Hasta que finalmente a la paciente la derivamos a Lima y ahí le hicieron el yodo radioactivo, ¿no? Y le hicieron tiroidectomía más yodo radioactivo. Solo así pudo detenerse. Esta paciente varias veces estuvo a punto de ser crisis tirotóxica. Siguiente. Otro caso que también lo recuerdo mucho, una paciente, bueno, esta sí era una mala paciente que no se trataba correctamente, se aparecía en el consultorio cada 6 meses, una vez al año, en fin. Entonces también llegó a ser crisis tirotóxica. Siguiente. Otro paciente, ¿no?, también intensamente intoxicado con la triada de Mercer-Burger. Lo he visto en el hospital regional, luego también lo vi en el seguro, bueno, y finalmente pudo superar su problema. Siguiente. Igual, ¿no?, el laboratorio clásico de estos pacientes es pues un incremento de las hormonas tiroideas y la caída del TSH, característico. Es lo contrario del hipotiroidismo, en donde más bien cae el T4 y se eleva el TSH, ¿no? Entonces, acá es así. Siguiente. Otro caso, ¿no?, bueno, suelo presentar así como les digo hasta el cansancio para que ustedes se familiaricen con el cuadro clínico y puedan reconocer el padecimiento por ectoscopía nada más, ¿no?, sin solicitar análisis. Eso es lo que a mí me interesa. La triada de Mercer-Burger. Siguiente. Otro caso. Siguiente. El padecimiento se puede presentar a cualquier edad, como repito, desde la etapa neonatal o en la tercera edad. Siguiente. Esa mirada típica, ¿no?, esa mirada de, digamos, de angustia, ¿no?, de espanto, ¿no?, de sorpresa, ¿no?, es muy característico en estos pacientes.
El paciente está sudoroso, muchos de ellos tienen hasta vergüenza de dar la mano porque está sudoroso, ¿no? ¿Por qué ocurre crisis tirotóxica a partir de un paciente hipertiroideo no complicado? ¿Cuál es la causa? Actualmente se sabe que los niveles séricos de las hormonas tiroideas en un paciente hipertiroideo no complicado están elevadas, eso se sabe. Pero esa elevación no es mucho, digamos, no es mucho mayor, no es muy significativo la diferencia con los pacientes con crisis tirotóxica. En los dos casos están elevados, ¿no? En el paciente hipertiroideo no complicado, en comparación con una crisis tirotóxica, el T4 y T3 están elevados y el TSH está bajo. Pero esa elevación son equiparables, no hay mucha diferencia. Entonces, actualmente se sabe, aunque hay un grupo que ya vamos a describir, hay un pequeño grupo en que sí es posible verificar elevación de los niveles séricos del T3 y el T4, pero no en todos los casos. Por eso es que una de las tantas hipótesis que se han planteado para tratar de explicar la etiopatogenia, ¿no?, la fisiopatología de estos pacientes, es que en realidad lo que ocurriría en los pacientes con crisis tirotóxica sería una mayor sensibilidad, se incrementa la sensibilidad de los receptores específicos, ¿no?, a las acciones de la hormona tiroidea. Esto es lo que explicaría, ¿no?, el incremento, pues, de la exageración del cuadro clínico, ¿no? Pero eso en parte puede explicar esto, porque hay situaciones en donde sí es posible demostrar mayores niveles séricos de T4. Lo que sí se ha podido demostrar en la actualidad es que la gran mayoría de estos pacientes van a presentar una fracción libre de la hormona tiroidea mucho mayor que los pacientes hipertiroideos no complicados. ¿No? Ustedes saben que del total de hormonas tiroideas, el 1% o menos del 1% circulan libre en la sangre, no unidas a las proteínas transportadoras clásicas que ustedes conocen, el TBG, el TBPA, la albúmina, sino que circulan de manera libre. Y es justamente esa forma libre la que es biológicamente activa. Entonces, esa fracción libre sí se ha encontrado en la mayoría de los pacientes con crisis tirotóxica incrementada. Las causas que, por lo general hay un factor desencadenante que me lleva al cuadro de crisis tirotóxica, que puede ser una infección importante, puede ser una neumonía, una celulitis, ¿no?, una colecistitis, ni hablar de una meningitis, o sea, una infección importante. Pero también situaciones de estrés como cirugía, por ejemplo, ni hablar de un paciente diabético que hace cetoacidosis y encima es hipertiroideo, o sea, también puede desarrollar una crisis tirotóxica y el pronóstico, por supuesto, es incierto realmente, ¿no? Cualquier tipo de cirugía, incluso hasta una palpación vigorosa de la glándula tiroides, puede producir crisis tirotóxica. Hay casos puntuales, como repito, en que hay mayor salida de sangre, de hormonas tiroideas al torrente circulatorio, pero en otros casos no. Entonces, por eso, de ahí viene la confusión, la dificultad de identificar qué paciente tiene crisis tirotóxica y qué paciente solamente tiene un hipertiroidismo no complicado. Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, acá están agrupados, ¿no?, los casos de crisis tirotóxica que ocurren por mayor salida de hormonas tiroideas al torrente circulatorio. Por ejemplo, la supresión brusca, pues, ¿no?, del tratamiento antitiroideo de un paciente hipertiroideo, ¿no?, que está con su tratamiento regular y por ahí, por A o B motivos, suspende el tratamiento. Entonces, en esos casos sí se ha observado que sale mayor cantidad de hormonas tiroideas al torrente circulatorio y pueden desarrollar crisis tirotóxica. También cuando se hace tratamiento de cirugía de la tiroides en un paciente con Graves vaso que no ha sido previamente compensado, o cuando se le da ya radioyodo. En estos casos también, ¿no?, se ha observado que el paciente puede desarrollar crisis tiroidea con incremento de los niveles séricos del T4. O sustancias iodadas de contraste radiográfico, que hay bastantes, ¿no? Hay muchas sustancias de contraste que se utilizan en radiología. Entonces, y que cuando se le administra viene a ser como una sobrecarga de yodo que es captado por la tiroides y lo transforma en gran cantidad de T4 o T3, ¿no? Pero miren ustedes, hay también muchas situaciones, muchas condiciones en donde no necesariamente hay mayor salida de hormonas tiroideas al torrente circulatorio. Y estos pacientes pueden desarrollar perfectamente crisis tirotóxica. De ahí, digamos, la dificultad en, digamos, diferenciar desde un punto de vista de laboratorio, ¿no?, qué paciente tiene crisis tirotóxica y qué paciente no tiene crisis tirotóxica.
Prácticamente el laboratorio ayuda muy poco en el diagnóstico de estos pacientes. Generalmente el diagnóstico es eminentemente clínico, con el cuadro clínico que ya hemos descrito, más fiebre. A ver, ahí ya está. Esto es lo que quería ver. Miren ustedes, para que ustedes vean las diferencias entre el hipertiroidismo no complicado con la crisis tirotóxica. Hay diferencias desde el punto de vista clínico. Miren ustedes en el hipertiroidismo en cuanto a nutrición. Miren acá. El que dice incremento del apetito con pérdida de peso, pero acá es más importante, ¿no? La pérdida ponderal es muy importante. El paciente puede perder 8 o 10 kilos en una semana, cosa que no ocurre acá, ¿no? Hay déficit de vitaminas, en fin. En cuanto a la temperatura, quizás esto sea lo más significativo, la temperatura corporal. Estos pacientes tienen calor, ¿no? Tienen incremento son pacientes que permanentemente están así acalorados, tienen mucho calor, pero acá no, acá hay fiebre. Hay fiebre, ¿no? Sudoración profusa. Gastrointestinal, estos pacientes tienen hiperdefecación, diarrea, pero acá, aparte de los vómitos, diarreas, el paciente puede llegar a la emergencia con ictericia, por falla, ¿no? O disfunción hepatocelular. Entonces, si ustedes ven a un paciente con toda la tirada de Mercer-Burger, encima tiene fiebre y lo ven ictérico, y ni hablar, pues no es para mandarlo a su casa. Esos pacientes deben quedarse y ser manejados en emergencia, o en UCI. Cardiovascular, diferencias. Aquí hay pues hipertensión sistólica, taquicardias, en fin, fibrilación, pero acá hay arritmia ya, ¿no? Puede haber fibrilación, arritmias, taquicardias más importantes, insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón, puede haber. Y en cuanto a las manifestaciones neuromusculares, aquí ustedes pueden ver hay hiperreflexia, en fin, debilidad generalizada, temblor distal, en fin, pero aquí hay agitación, delirio, convulsiones, ¿no? El paciente, ¿no?, llega a emergencia con convulsiones, o la familia dice, no, lo hemos traído porque lo hemos visto convulsionar en la casa, ¿listo? Ya no hay nada que hacer, es un signo incluso de alarma, que ustedes deben sospechar puede estar poniendo en peligro la vida del paciente. Hay estudios, estos dos autores, por ejemplo, han estudiado las principales manifestaciones, ¿no?, de forma comparativa, ¿no?, de pacientes con crisis tirotóxica. Y casi nunca faltan estas dos manifestaciones, la fiebre y la taquicardia casi nunca faltan, ¿no? Entonces, bueno, los otros datos son variables, pero estos dos autores, Mazzaferri y colaboradores, han encontrado esto, casi nunca falta fiebre y frecuencia cardíaca incrementada. Como les decía, no hay consenso entre los diferentes autores para establecer cuál es la frecuencia cardíaca a partir del cual se considera crisis tirotóxica. No existe consenso. Uno dice 120, otro dice 100, otro dice una taquicardia importante. O sea, no hay consenso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que todo paciente, ustedes saben que la frecuencia cardíaca aumenta de 70, 60 y 90. Pues todo paciente a partir de 100 ya ustedes comienzan a sospechar, ¿no? Paciente con febrícula comienzan a sospechar, ¿no? Entonces, hay que exagerar, es preferible equivocarse por exceso que por eficiencia, ¿no? Es un axioma que siempre nos repiten en nuestra época de estudiantes. Siguiente. Tampoco la crisis tirotóxica aparece así de manera repentina, ¿no?, brusca, sino que se va acentuando lentamente en el tiempo hasta presentar las manifestaciones que hemos dicho, ¿no? Es algo parecido a la diabetes, ¿no? Un diabético pues compensado no llega pues a cetocidosis o estado hiperglicémico, hiperosmolar no cetóxico, así en horas, de la noche a la mañana. Generalmente es lentamente, se va acentuando progresivamente el cuadro hasta llegar, ¿no? Acá algo parecido, ¿no? Van apareciendo poco a poco las manifestaciones, primero se acentúan y luego comienzan a aparecer manifestaciones propias ya de la crisis. Siguiente. Paciente que llega a emergencia con la tirada de Mercer-Burger, más ictericia y más fiebre, no hay nada que hacer, altamente sospechoso de crisis tiroidea, ¿no? Siguiente. Criterio de diagnóstico. Hipertiroidismo de tal magnitud que ponga en peligro la vida del paciente. Bueno, ya ustedes saben, un paciente que llega convulsionando, que llega con insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón, que llega ictérico, en fin. Son manifestaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Temperatura, no hay consenso, cada quien pone su temperatura, cada autor pone su temperatura. Taquicardia de 130 por minuto, otros ponen 140, otros ponen menos, en fin. Siguiente. Criterios diagnósticos. Temperatura, no hay consenso, cada quien pone su temperatura. Taquicardia importante, ¿cuándo será taquicardia importante? Eso está ya en relación a la experiencia del clínico que está atendiendo al paciente, ¿no?
signos acentuados de tirotoxicosis, datos de disfunción de uno o más de los sistemas. Esto quizás sí es importante. Paciente que llega a la emergencia convulsionando, o el familiar dice, ayer ha convulsionado, hoy día lo encontramos convulsionando, en fin. Cardiovascular, con insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, gastrointestinal, el paciente llega no solamente con vómitos o diarrea, sino que viene con ictericia. Estos sí son, ¿no?, signos que les pueden demostrar a ustedes que el paciente está en peligro la vida del paciente. Siguiente. En un intento de hacer una aproximación más precisa al diagnóstico clínico, estos autores, Burch y Wartowski, han ideado y han planteado esta escala de Burch y Wartowski. ¿En qué consiste? En que se confiere una serie de puntaje, a la presencia o ausencia de las diferentes manifestaciones, y no solamente presencia o ausencia, sino también de acuerdo a la intensidad. Miren ustedes cómo se confiere puntaje de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, se confiere puntajes. Bueno, yo me he cansado de decirle a todas las promociones que van a ser internados en el hospital, siempre les digo que dejen esta tablita en emergencia, porque nadie se puede meter todo esto a la cabeza. Esto tiene que estar ahí, y para los casos de crisis tirotóxica esto sería de mucha ayuda para hacer un diagnóstico clínico más preciso, ¿no? Siguiente. Ahí está, por ejemplo, en cuanto al sistema nervioso, puntaje de acuerdo a la ausencia o presencia y a la intensidad del cuadro clínico, de la manifestación. En cuanto a insuficiencia cardíaca, igual, puntaje para cada una de estas condiciones. Siguiente. Igual acá. Y al final, ¿qué se hace? La suma total. Se hace la suma total. Un puntaje de 45 o más hace el diagnóstico de tormenta tiroidea. Un puntaje de 35 a 44 se habla de tormenta tiroidea inminente, ¿no? Y un puntaje por debajo de 35 descarta el diagnóstico de crisis tiroidea. Bueno, al menos es un cuadro bastante interesante que nos permite hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Siguiente. Laboratorio. Ya hemos dicho que el laboratorio me ayuda muy poco me ayuda el laboratorio en estos pacientes. Claro que hay que pedirles, una vez que el paciente está hospitalizado hay que pedirle todo, ¿no? Hay que pedirle electrolitos, hemograma, todo, pero me ayuda muy poco. En emergencia me ayuda muy poco. Básicamente el diagnóstico es clínico, como ustedes están viendo. Hay que tomar su electrocardiograma, taquicardia, en fin, todo eso. Eso se le hace en emergencia nada más. Siguiente. Siguiente. Muy bien, actitud frente a una crisis tirotóxica. Como les decía al comienzo, estos pacientes es preferible que sean manejados pues, en UCI o en intermedios por lo menos, no en piso. Entonces estos pacientes debe tratarse la manera de pasarlos a UCI. Entonces, pero vean ustedes los exámenes complementarios, como dice ahí, que deben pedirse. Todo esto se puede pedir en emergencia nada más, menos las hormonas tiroideas, ¿no? En emergencia no se miden pues hormonas tiroideas, eso ya cuando el paciente esté en piso. Siguiente. Tratamiento. Entonces ya ustedes han hecho el diagnóstico eminentemente clínico, ¿no? Que es eminentemente clínico, no es por laboratorio. Entonces viene el tratamiento. Vean ustedes la cantidad de fármacos con que contamos los médicos para el manejo correcto de estos pacientes. Si uno los maneja correctamente, como vamos a ver acá, entonces ninguno de estos pacientes debe morir, nadie debe morir. Entonces estos pacientes deben ser hospitalizados, como les digo, y manejados de esta manera. Siguiente. Vean ustedes. Tenemos desde atención de apoyo, fármacos que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas, sustancias que retardan la liberación de hormonas tiroideas, ¿no? Al torrente circulatorio, fármacos que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, ¿no? Fármacos que bloquean los efectos periféricos de las hormonas tiroideas, identificación y tratamiento de factores desencadenantes y precipitantes. Bueno, entonces vean ustedes la cantidad de recursos con que contamos los médicos para el manejo de este padecimiento. Siguiente. Bueno, no vamos a entrar acá en detalles, este es el cuadro que explica la biosíntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? De los diferentes pasos, desde la captación del yoduro, la iodación de la tiroglobulina, la formación de T3 y T4, el reingreso de la tiroglobulina a la célula folicular y luego la secreción, ¿no? de T3 y T4 al torrente circulatorio. Lo que quiero hacer notar acá es de que en todos estos pasos participa una enzima, que es la enzima de la peroxidasa tiroidea, que puede ser bloqueada
por fármacos que ya vamos a ver. Entonces, es de utilidad este conocimiento. Siguiente. Bueno, acá tenemos también otras medidas, atención de apoyo general, antitérmicos, oxígeno suplementario, reposición hidroelectrólica. Claro, estos pacientes como están sudorosos, hay trastornos hidroelectrolíticos que hay que corregir, ¿no? Antibiótico terapia, porque un factor desencadenante puede ser una infección importante, ya hemos dicho, ¿no? Arritmias, digoxina. Bueno, si ustedes están pues trabajando en un hospital de tercer nivel donde también hay cardiólogos, bueno, hay que hacer la interconsulta respectiva, ¿no? También hay que trabajar de manera conjunta con los cardiólogos. Ahora, si ustedes están haciendo serum y no hay cardiólogo, bueno, ustedes mismos tienen que hacer de todo, ¿no? Entonces, antitérmicos. Acá quiero hacer notar lo siguiente. A estos pacientes nunca se les administra aspirina. Nunca hay que darles aspirina, porque actualmente se sabe que el ácido acetilsalicílico desacopla la unión de las hormonas tiroideas con sus proteínas transportadoras en sangre. O sea, los desacopla del TBG, del TBPA y la albúmina, y se crea más forma libre. Y justo la forma libre es la forma pues, activa de la hormona tiroidea. Entonces yo podría estar agravando el cuadro clínico del paciente, ¿no? Si es que le doy aspirina. Esto básicamente se debe manejar con paracetamol o con medios físicos, ¿no? Pasándole alcohol, en fin, con medios físicos y con paracetamol, nada más. No utilicen acá aspirina. Ya ustedes saben, hay que poner al paciente, pues, hay que monitorizar el AGA, electrolitos, porque estos pacientes están intensamente sudando y perdiendo electrolitos, ¿no? Antibiótico terapia siempre se administra, así no tengan ustedes el foco infeccioso, ¿no? Pero como un profiláctico, desde emergencia el paciente debe subir al piso ya con antibióticos, ¿no? Ya en piso se harán los cultivos del caso, en fin, y se cambiará el antibiótico, pero desde el comienzo estos pacientes deben recibir antibióticos porque conocemos que es un factor desencadenante, ¿no? Una infección importante. Siguiente. Fármacos que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Bueno, acá tenemos el metimazol, ¿no? O tiamazol, que es el tapazol del comercio o tairosol del comercio. Vienen tabletas de 20 miligramos, ¿no? Antes había de 5 y de 10, pero ahora solamente hay de 10 y 20. Bueno, esta es la dosis inicial de carga. Entonces ustedes sacan la cuenta, tableta de 20 miligramos, le pueden dar, ¿no? Esta concentración. Y luego una dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Una tableta de 20 miligramos cada 8 horas puede ser, ¿no? Entonces, si contamos con propiltiuracilo, lamentablemente, el propiltiuracilo está considerado como el antitiroideo de elección, porque no es teratogénico y se puede dar en gestantes. Pero, ¿qué sucede? Que es muy escaso. Yo mismo no sé a qué se debe, por qué es tan escaso este medicamento, cuando es mucho mejor que el tiamazol. Entonces, y el tiamazol es 10 veces más potente, por eso que ustedes ven acá, se da en una concentración 10 veces más, ¿no? Y el propiltiuracilo, como vamos a ver, además, ¿qué produce? No solamente inhibe la síntesis de hormonas tiroideas al bloquear el sistema de la peroxidasa tiroidea, sino que además, ¿no? Bloquea la transformación periférica del T4 al T3, o sea, es un efecto adicional muy importante en estos casos. Siguiente. Sustancias que retardan la liberación de las hormonas tiroideas. Bueno, se sabe que cuando a un paciente se les da una sobrecarga de yodo, una sobrecarga yodada, produce un efecto conocido, que es el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿no? En donde quedan bloqueados 4 pasos de la biosíntesis hormonal, desde la captación del yoduro, la yodación de la tiroglobulina, la formación pues, de T374, el reingreso de la tiroglobulina al folículo tiroideo y luego la secreción al torrente circulatorio. Todos esos pasos quedan bloqueados cuando a este paciente se le da una sobrecarga yodada. Entonces, pero hay que tener en cuenta que este bloqueo es transitorio. En los libros dice que se puede dar de 7 a 8 días. Pero yo las veces que he tenido oportunidad de utilizar no le he dado más de 4 o 5 días máximo, ¿no? Porque la tiroides se adapta rápidamente a esa sobrecarga yodada. Incrementa la tirotrofina, el TSH, y capta mayor cantidad de yodo y lo transforma en T3 y T4. Entonces, por ese riesgo, por ese peligro, yo suelo retirar rápido, ¿no? la sobrecarga yodada. Acá dice solución de Lugol. Yo veía que antes en las farmacias se vendían unos frasquitos de Lugol, pero que ahora ya casi no se consigue, no sé por qué. Y se administra en estas cantidades, de 8 a 10 gotas cada sesión. Pero en realidad se sabe que ese efecto de Wolff-Chaikoff, o sea, bloqueo de 4 pasos de la biosíntesis hormonal, es suficiente con una gota. Con una gota de Lugol se bloquea todos esos pasos.
pero ya, no sé, por tradición se estila así, recomendar de 5 a 10 gotas, ¿no? Como es de 8 a 10 gotas cada. Bueno, también hay la solución saturada de yoduro de potasio, que es más concentrado, hay incluso yodo sódico para administrar de manera endovenosa, que yo particularmente nunca he llegado a la vía endovenosa, ¿no? Utilizando correctamente la vía oral de todos estos fármacos, cualquier paciente debe salir de la crisis tirotóxica. Un estudiante me preguntó, doctor, ¿qué fármaco administramos primero? Los antitiroideos, el propanolol, ¿en qué momento le administro? La hidrocortisona, ¿en qué momento le administro? Y no es así. Todo se debe administrar simultáneamente, a la vez. Entonces el tratamiento debe ser pues agresivo. Yo no puedo administrar primero antitiroideos, después hidrocortisona, sino es todo a la vez, simultáneamente. Siguiente. Fármacos que inhiben la conversión periférica de T4 a T3. Los corticoides. Entonces, en este caso, ustedes ya saben que la hidrocortisona es el corticoide de acción más rápida. Hay que administrar una dosis de ataque de 300 miligramos y luego 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? La alternativa es la dexametasona, si es que no se cuenta con hidrocortisona. El propiltiroacilo, como repito, es el antitiroideo ideal, pero si no se cuenta, que es lo más probable, entonces hay que comenzar nomás con el tiamazol. El propanolol, el beta-bloqueador, ¿no? También no solamente con eso ustedes van a combatir el simpático de estos pacientes, sino que también están logrando esto, están logrando la conversión periférica de T4 a T3. ¿No? Y también, siempre como les suelo insistir a los estudiantes cuando utilizan el propanolol, nada cuesta preguntarle al paciente, ¿no? Si es asmático. Porque ustedes saben que el propanolol no es cardioselectivo, también actúa en el aparato respiratorio. Y en el aparato respiratorio conduce a broncoespasmos. Entonces ustedes perfectamente pueden sacar al paciente de la crisis tirotóxica y el paciente se muere en crisis asmática. Solamente por no preguntarle nada más, una pregunta de anamnesis, ¿no? ¿Usted sufre de asma? O al familiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Siempre preguntar esto. Y si el paciente dice que sí, que es asmático, entonces pues tenemos los cardioselectivos. El atenolol que está en el CIS es bien barato. Hay de 50 y 100 miligramos. Basta con una tableta de 100 miligramos al día y es suficiente. O si quieren también el bisoprolol, el carvedilol, en fin. Pero eso sí no está en el CIS y pues tiene su costo, ¿no? Pero en emergencia contamos con propanolol y con atenolol. El ácido iopanoico, el hipodato sódico, bueno, son sustancias de contraste que antiguamente se utilizaban, en la actualidad casi no se utilizan, porque ya el ultrasonido ha superado ampliamente estos estudios de contraste, ¿no? El hipodato de sodio, que era el biloptin del antiguo, el urigram, que se utilizaba mucho en las urografías excretorias, y también el ácido iopanoico, que era el telepaque del comercio, para las colecistografías. En la actualidad ya no tienen razón de ser. Pero si eventualmente uno cuenta con eso, se puede utilizar como una sobrecarga iodada para lograr el efecto de Wolff-Chaikoff. El siguiente. Fármacos que bloquean los efectos periféricos de las hormonas tiroideas. Vean ustedes, también el propanolol es acá, ¿no? El propanolol también, en esta dosis, puede bloquear los efectos periféricos, ¿no? Alternativas, beta bloqueadores selectivos. Ya en este caso, como repito, si el paciente es asmático, es preferible utilizar un cardioselectivo. Atenolol o bisoprolol o carvedilol, en fin. Pero atenolol existe, se encuentra y es barato, incluso está en el CIS. Siguiente. Para que ustedes vean, acá en nuestro medio se encuentran todos los beta bloqueadores, ¿no? Selectivos y no selectivos se encuentran. Entonces, es cuestión nomás de preguntar. Siguiente. Eliminación de hormonas tiroideas circulantes. ¿Cómo se logra eso? Con plasmaféresis, con diálisis, con hexagenotransfusión. Bueno, estos son recursos ya extremos. Yo, la verdad, yo estoy acabando ya mi carrera y nunca, ¿cuántos casos de crisis tirotóxica habré visto? Nunca he llegado yo a utilizar esto. Nunca he llegado. Utilizando correctamente, ¿no? Los fármacos anteriores que hemos comentado es suficiente. Con eso deben salir el 100% de pacientes, ¿no? Pero pues, también se debe saber esto por si acaso, ¿no? Siguiente. Siguiente. Mejores prevenir que curar, un concepto muy antiguo pero que todavía sigue teniendo pues vigencia, ¿no? Esto es preferible evitar, ¿no? la complicación. Igual que en cualquier padecimiento, ¿no? Como en el diabético, hay que insistirle, pues, ¿no? Que haga su dieta, sus ejercicios, que no abandone el tratamiento, que venga a su control. Igual acá, en el paciente hipertiroideo no complicado, hay que hablarle constantemente de que no abandone su tratamiento, en fin, que venga a sus controles y se puede evitar la crisis tirotóxica. ¿Alguna pregunta?
Bueno, agradecemos al doctor Orbegoso por la brillante exposición, que igual son casos que normalmente no detectamos y que los pacientes nos van a agradecer. Doctor, un pequeño certificado como reconocimiento, una fotito con al... Muchas gracias. Este foldercito con todo el... Sí, maestro. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, a los que están presentes, les invito a quedarse. Se va a dar la juramentación de los nuevos colegas que están pasando a ser parte de nuestro escuadrón de médicos. ¿Sí? El doctor Parimango les invita cordialmente a participar. No se muevan, por favor.